Cuando despertó, el carguero era una tumba sin lápidas. La cápsula de criosueño se abrió con un gemido metálico, rompiendo la oscuridad como si la propia nave no quisiera dejarlo salir. Durante un largo momento, se quedó ahí, sin moverse, observando las paredes curvas que lo envolvían como un ataúd futurista. No recordaba haber soñado. Solo una negrura densa, sin principio ni fin. Ahora estaba despierto, solo. Se levantó con torpeza, los músculos entumecidos, el cuerpo pesado como si la gravedad artificial se hubiese vuelto más cruel con los años. Nadie más se movía. Las otras cápsulas estaban vacías o cerradas, sin señales de vida. Caminó tambaleando por los pasillos oscuros, con solo una luz parpadeante cada ciertos metros. No había voces, ni guía de bienvenida, ni protocolo de misión. El silencio lo empujaba como una presencia física. Buscó en los paneles de control. Pantallas muertas. Sistemas corruptos. El núcleo de navegación respondía con datos erráticos. Aparentemente, la nave seguía en curso, pero no había destino asignado. Como si alguien hubiera borrado el propósito, pero no el movimiento. Una rutina sin intención. Durante los primeros días intentó arreglar lo que pudo. Leía manuales, revisaba conexiones, se arrastraba por conductos. Pero pronto comprendió que el daño era irreversible, y que nadie vendría a buscarlo. Era un náufrago en un océano de vacío, sin islas, sin horizontes. Fue entonces cuando encontró la pelota. Estaba en uno de los compartimientos de carga, entre cajas selladas y herramientas inútiles. Roja, vieja, inflada aún. Una pelota de baloncesto flotando en la ingravidez antes de que él activara la gravedad interna. No supo por qué la tomó. Tal vez por el color. Tal vez por el recuerdo de un mundo que ya no existía. Comenzó a botarla por los pasillos. Al principio, solo por matar el tiempo. Luego, por no escuchar sus propios pasos. El sonido hueco rebotando contra el metal se convirtió en un compañero silencioso, una suerte de ritmo que marcaba los días. Inventó canastas con cajas, jugadas imposibles con una sola persona, partidos que siempre ganaba y siempre perdía. Se reía a veces. Más seguido lloraba. También encontró el licor. Raciones de emergencia, alcohol desinfectante que supo convertir en algo bebible. Aprendió a vivir con el ardor en la garganta y la resaca como un reloj biológico. Era más fácil así, menos real. Pasaban los días, o lo que él creía que eran días. A veces despertaba en el suelo de la sala de mando, con la pelota rodando lejos de él y una botella vacía pegada a la mano. Otras veces jugaba a oscuras, tropezando con su propia sombra. Cada canasta era una oración sin Dios. No hablaba. No cantaba. No gritaba. Solo el eco de los rebotes y el crujido de su cuerpo deteriorándose lentamente. La nave seguía su curso hacia ninguna parte. Y él también. A veces se preguntaba si aún era un ser humano. Había dejado de contar los días. Al principio, marcaba líneas en una de las paredes con un destornillador oxidado. 5 rayas, luego un espacio. Luego otras 5. Pero en algún momento, los espacios entre los grupos comenzaron a diluirse. La memoria del tiempo se volvió líquida, incierta. Como todo lo demás. La nave tenía ventanas, pero eran pocas y pequeñas. Solo ventanucos circulares por los que se podía ver el desfile eterno de estrellas. No cambiaban. Siempre estaban ahí, como si fueran parte del decorado de una obra que nadie iba a presenciar. Mirarlas demasiado tiempo le provocaba náuseas. Un vértigo existencial que le recordaba que estaba flotando en la nada, sin una razón, sin una historia. Una vez soñó que la Tierra se incendiaba. Un globo azul cubierto de llamas, con edificios derritiéndose como velas, personas corriendo en silencio. Y él, allá arriba, botando una pelota mientras todo ardía. Cuando despertó, tenía las manos temblorosas y la boca seca. No lloró. Ya no podía. Se había secado por dentro. Había dejado de usar su nombre. No es que lo hubiera olvidado. Solo que no lo necesitaba. ¿Para quién? ¿Para qué? Era un tripulante de una nave sin misión, un jugador sin público, un borracho sin bar.
El nombre se lo llevó el tiempo, como tantas otras cosas. Algunas mañanas, si es que se les podía llamar así, se obligaba a estirar el cuerpo. Levantaba pesas improvisadas con piezas sueltas, hacía flexiones contra el suelo. El sudor le ayudaba a recordar que aún tenía un cuerpo. Pero casi siempre terminaba botando la pelota contra la pared, una y otra vez, hasta que sus nudillos sangraban o hasta que se mareaba por el alcohol. A veces hablaba con la pelota. Le puso nombre. Wilson, como en esa película vieja. Pero luego le cambió el nombre. Omar, Lucía, papá, Dios. Depende del día. Dependía de la cantidad de licor. Lo peor no era el silencio. Lo peor era el momento justo después de que la pelota dejaba de rebotar. Ese instante perfecto donde no había ruido, ni movimiento, ni resaca, ni dolor. Solo un vacío absoluto, profundo, puro. Como una muerte pequeña. Como una invitación a rendirse. Pero entonces volvía a botarla. Porque si la pelota seguía rebotando, aunque fuera sola, algo todavía seguía existiendo. El primer síntoma fue el frío. No el frío leve al que ya se había acostumbrado, ese que mordía la piel como una broma sin gracia. Era un frío más serio. Un aviso. Una señal de que algo profundo, algo esencial, estaba empezando a fallar. La temperatura bajaba de forma irregular. Algunas secciones de la nave se mantenían estables, mientras que otras se convertían en congeladores metálicos donde el aliento flotaba como humo. Aprendió a dormir vestido con todo lo que tenía a mano. A veces encendía fuegos pequeños en compartimientos ventilados, usando cables, trozos de plástico, alcohol. Improvisaba calor. Como un cavernícola del espacio. Después falló la luz. No toda. Solo partes. Primero las luces del pasillo central, que parpadeaban como ojos enfermos. Luego las de la sala de mandos, que se apagaban por completo durante horas sin aviso. Se movía con linternas, con pantallas portátiles, con chispas de energía robadas de sistemas secundarios. Y aún así, seguía botando la pelota. La llevaba consigo como un animal de compañía. Botaba en la oscuridad, midiendo el rebote por el sonido. Aprendió a orientarse con los ecos. A veces, cuando la lanzaba demasiado fuerte, tardaba segundos en volver. Y ese tiempo, ese breve segundo de suspensión, se volvía eterno. Un espacio entre la intención y la consecuencia. Pero luego vino la fuga. Un silbido casi imperceptible que apareció una noche, o lo que creía que era noche, mientras dormía en el suelo, con la botella entre las piernas. Era un sonido agudo, insistente, como el canto de un insecto mecánico. Tardó horas en encontrar la fuente, una grieta minúscula en la unión de dos paneles, apenas visible a simple vista. El aire escapaba. No mucho. Aún no. Pero suficiente para ser una amenaza. Trató de sellarla con cinta térmica, con resina industrial, con un trozo de su traje. Nada era definitivo. Volvía a silbar cada vez, como una risa sorda, como un recordatorio, nada dura para siempre. Se sentó frente a la fuga con la pelota entre las piernas. ¿Sabes?, murmuró, sin saber a quién. Tal vez así tenga que terminar. Poco a poco. Sin drama. Como se apagan las luces en una casa vacía. La pelota no respondió. En realidad, lo peor no era la grieta. Lo peor era saber que habría más. Que la nave, como él, se estaba deshaciendo por dentro. Lenta pero inexorablemente. Y que algún día, tal vez no muy lejano, el aire sería demasiado escaso. El frío demasiado profundo. El silencio demasiado denso. Y aún así, se prometió a sí mismo una cosa, mientras quedara un rincón de pasillo libre, mientras tuviera fuerza en el brazo, mientras su corazón siguiera bombeando ese líquido tibio que aún llamaba vida, seguiría jugando. Aunque fuera para nadie. Aunque el último rebote no tuviera eco. La comida se terminó sin ceremonia. No hubo alarma, ni conteo regresivo, ni advertencia. Simplemente, un día fue a la despensa automatizada, y no se abrió. Ni un pitido, ni un clic. Solo un silencio seco, definitivo, como una puerta cerrada desde dentro.
Durante horas intentó forzarla. Golpeó, desmontó partes, maldijo en voz alta por primera vez en semanas. Hasta se arrastró por debajo del módulo, tratando de reiniciar el mecanismo. Nada. La máquina había muerto como todas las demás cosas de la nave, sin explicación. Sin despedida. Tenía algunas raciones sueltas, escondidas entre cajas. Galletas comprimidas, pastas en tubos sellados, un par de sobres de proteína en polvo. No era mucho. Hizo lo que pudo para alargarlo. Comía una vez al día, solo si botaba la pelota al menos 100 veces sin dejarla caer. Se inventó reglas. Castigos. Rituales. Como si el hambre pudiera domesticarse con disciplina. Pero no funcionaba. El cuerpo empezó a traicionarlo. Las manos temblaban. Los músculos dolían. Los partidos de baloncesto se hicieron más lentos, más torpes. Ya no saltaba. Solo caminaba de un lado a otro del pasillo, botando la pelota con una lentitud casi solemne. Como si cada bote fuera parte de una procesión, de un rito fúnebre. Soñaba con comida. Con platos calientes, con pan recién hecho, con naranjas. A veces, mientras dormía, creía oler sopa. Se despertaba con la boca abierta, respirando el aire muerto de la nave como si pudiera saborearlo. La botella de licor también se fue vaciando. No del todo. Aún quedaba más que comida. Pero ya no lo emborrachaba como antes. El cuerpo, debilitado, rechazaba el consuelo químico. Vomitaba a menudo. Se arrastraba de un rincón a otro como un animal herido. Y aún así, seguía botando la pelota. No por esperanza. Eso se había ido hacía mucho. Ni siquiera por costumbre. Era algo más profundo. Más primitivo. Como si en ese movimiento repetido hubiera una memoria que no quería soltar. Un pulso de algo que alguna vez fue humano. Una noche, o lo que él creía que era noche, se tumbó en el suelo con la pelota en el pecho. No tenía fuerzas para levantarse. El pasillo estaba en penumbra. El aire era más fino. Más difícil de tragar. Si alguien encuentra esto, susurró sin saber a quién, no les digas que lloré. Solo diles que jugué hasta el final. Y cerró los ojos. La pelota rodó lentamente, rebotando una vez contra la pared. Solo una vez. Estuvo dormido durante horas. Tal vez días. O quizás solo unos minutos. El tiempo era un animal sin patas que se arrastraba lento por su mente, sin dejar huella. Despertó con sed. Pero no la sed normal, esa a la que ya estaba acostumbrado. Era una sed más honda, más bruta, como si el cuerpo quisiera devorarse a sí mismo desde dentro. Parpadeó. La luz del pasillo estaba encendida. Estable. Blanca. Se incorporó con dificultad. El mundo se movía como si la gravedad hubiera bebido con él. Se arrastró hasta la compuerta más cercana, siguiendo con los ojos la pelota que aún reposaba donde la había dejado. Un objeto mudo, testigo de su lenta caída. Y entonces lo oyó. Un zumbido. Muy leve. Casi inaudible. No era un sonido mecánico, no era el silbido de una fuga, ni el pitido de una alarma, ni el crujido del metal expandiéndose. Era un zumbido más humano. Un murmullo. Como si alguien tarareara algo muy lejos, tras las paredes. Se quedó inmóvil. El zumbido duró unos segundos. Luego desapareció. Pensó que lo había imaginado. Que era el hambre, la deshidratación, la locura, viejas compañeras. Pero al día siguiente, volvió. Apenas más fuerte. Como una frecuencia que se sintonizaba lentamente, por accidente. Era como música. Pero no una melodía real. Más bien una secuencia de tonos, desordenados, sin ritmo. Sin intención. Lo siguió por los pasillos. Apoyaba el oído contra las paredes, se quedaba quieto con la pelota entre las manos, como si el silencio pudiera hablarle. El zumbido siempre desaparecía cuando se acercaba. Como un juego. Como si algo, o alguien, supiera que estaba escuchando. No se ilusionó. No pensó que hubiera otra persona a bordo.
Eso lo sabía desde el principio. Lo que no sabía era que la nave aún podía emitir algo que no viniera de los sistemas. Al tercer día, el zumbido se convirtió en un parpadeo. Una luz roja, muy tenue, se encendía en un rincón de la sala de carga. Un panel que nunca había funcionado. Solo por segundos. Luego moría. Pero él la vio. Lo supo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, botó la pelota y sonrió. No por alegría. Ni por esperanza. Sino porque el silencio, por fin, ya no era perfecto. El zumbido continuó, insistiéndole, cada vez más cercano. Cada día, la frecuencia variaba, como si se hubiera instalado un código secreto en la nave, un susurro que nadie más podía oír, o que él simplemente estaba destinado a escuchar. El sonido se filtraba a través de las paredes, como si la nave, en su descomposición, estuviera buscando algo. El panel rojo parpadeaba más a menudo. Al principio, solo unos segundos. Luego, se quedaba iluminado durante minutos enteros, como una señal distante, implacable. Nada en los registros técnicos de la nave decía nada sobre esa luz. No había alarmas, ni advertencias. El sistema seguía siendo el mismo, dañado, roto, incompleto. Pero la luz seguía ahí. Decidió acercarse. La idea de que la nave, a pesar de todo, aún pudiera hacer algo, lo llenó de una sensación extraña. No esperanza, exactamente. Más bien una curiosidad. Una necesidad inexplicable de entender lo que estaba pasando, aunque supiera que tal vez no era algo que quisiera entender. Se arrastró hacia la sala de carga, donde la luz roja parpadeaba. La pelota ya no lo acompañaba. La había dejado en el suelo, olvidada, mientras sus pasos lo llevaban, sin rumbo, hacia el sonido. Cuando llegó al panel, el zumbido era más claro. No era el sonido de una máquina rota. Era el sonido de algo que vibraba con vida, que respondía a algo. Tal vez a él. Tal vez a algo dentro de él. Apretó el panel, no con esperanza de encontrar algo, sino simplemente porque necesitaba saber qué pasaba. Al principio, nada sucedió. El zumbido se mantuvo, constante. Pero cuando sus dedos rozaron el metal oxidado, la luz roja parpadeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Y el zumbido cambió. Se volvió más rítmico. Más preciso. Como si hubiera comenzado una secuencia de tonos, casi como una melodía. No perfecta. No hermosa. Pero un ritmo que le era familiar. Algo olvidado, algo que ya no podía recordar. Era el sonido de un sistema encendiéndose. El zumbido se convirtió en algo más. Algo que tenía forma, propósito. Estaba conectado, en algún nivel que no entendía, con las entrañas mismas de la nave. Era el sonido de un motor que despertaba, de un dispositivo olvidado que comenzaba a funcionar. Algo estaba tomando vida en la nave. Y no era él. No era su cuerpo, ni su mente. Era la nave misma. Un latido que no había sentido en mucho tiempo. Con los dedos temblorosos, presionó un botón más grande que estaba justo al lado del panel rojo. Un panel que nunca había notado antes, tapado por el polvo y el desorden. Y cuando lo hizo, la luz roja se intensificó, y el zumbido se transformó en un sonido grave, bajo, casi como un suspiro. El aire en el pasillo, que hasta ese momento había sido denso y pesado, comenzó a moverse. No mucho, solo una ligera brisa, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Era algo. No era mucho, pero era algo. Un indicio de que algo dentro de la nave había despertado. El sonido se apagó lentamente. La luz se extinguió, dejando el pasillo nuevamente en sombras. Y él, parado frente al panel, solo pudo pensar en una cosa: ¿qué demonios fue eso? Se quedó allí, mirando el panel. Pensando. Pero algo había cambiado. Algo se había movido. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, no se sentía completamente solo. A pesar de todo, el zumbido no lo había dejado. Pasaron días, o lo que él pensaba que eran días. La nave, aunque viva de alguna forma, seguía siendo un lugar sin rumbo, sin propósito.
La luz roja seguía apagándose y encendiéndose a intervalos irregulares, y el zumbido, aunque más presente, nunca llegó a tomar forma completa. Nunca se volvió claro, ni definido. Seguía ahí, como una pesadilla tenue, como una vibración demasiado sutil para alcanzar el sentido. Pero ya no se atrevió a tocar el panel de nuevo. Algo en su interior le decía que, aunque la nave estaba despertando, no necesariamente era algo que quería entender. Sabía, en algún rincón oscuro de su mente, que la respuesta a lo que ocurría no traería consuelo. Solo abriría más preguntas. Aún así, se veía atraído por el zumbido. Se levantaba por la noche, o cuando su cuerpo ya no podía más, y se dirigía a la sala de carga, guiado por esa resonancia distante. A veces la encontraba allí, otra vez desvaneciéndose en el aire vacío. Otras veces, se quedaba mucho más tiempo, pero nunca lograba averiguar su origen. Su cuerpo, debilitado por la falta de comida y agua, comenzaba a sentirse más ajeno. Las extremidades le pesaban. No podía recordar la última vez que se había mirado al espejo. Probablemente hacía semanas, tal vez meses. No le importaba. No lo necesitaba. Ya no se reconocería. Y, de alguna manera, eso le estaba bien. El alcohol se había acabado. Su último sorbo le dejó la boca amarga, el estómago vacío. En su lugar, encontró pequeñas reservas de agua, y eso era lo único que aún le daba consuelo, aunque fuera poco. El hambre, en su forma más pura, ya no dolía. Era solo una sombra constante, una presencia que se asentaba dentro de él, vacía pero plena. A veces jugaba, solo por mover el cuerpo. Se obligaba a botar la pelota. Se obligaba a moverse, aunque no tuviera fuerzas para saltar o correr. Solo lanzaba la pelota contra las paredes, con un esfuerzo que ya no era disfrute, sino una forma de supervivencia. Y entonces, una noche, o lo que pensó que era noche, el zumbido cambió de nuevo. Era más fuerte. Ya no era solo una vibración tenue. No era el murmullo distante de antes. Era algo con más cuerpo. Algo que sentía a través de los pies, que lo atravesaba desde el suelo hasta el pecho. Corrió hacia la sala de carga. Esta vez, la luz roja no parpadeaba, sino que permanecía fija, fuerte, casi desafiante. El zumbido resonaba, profundo, y algo en su interior le decía que no estaba solo. El sonido no solo lo rodeaba. Lo invadía. Sentía que venía desde dentro de la nave misma, desde las entrañas, como si la nave estuviera hablando. Se quedó allí, inmóvil, escuchando, esperando. El tiempo se estiraba. El zumbido era lo único que permanecía. No tenía palabras. Solo un sonido grave y sin forma que no podía identificar. Algo que no se parecía a nada que hubiera oído antes, ni siquiera en sus viejos recuerdos. Después de un rato, el sonido se apagó. Todo quedó en silencio nuevamente. Solo quedaba él, parado en medio de la sala, mirando el panel. La nave parecía haberse detenido otra vez, como si hubiera fingido un latido que luego se desvaneció. Lo miró fijamente. Luego giró lentamente, buscando el rincón más cercano para sentarse. No había respuestas, solo ecos. Y la pelota, olvidada en un rincón, estaba ahora ligeramente movida. Había rodado unos centímetros. Un rebote muy pequeño, casi imperceptible, como si también la nave jugara su propio juego con él. Los días, o lo que él pensaba que eran días, ya no tenían sentido. La nave había dejado de ser una estructura de metal para convertirse en un reflejo de su mente. Algo cerrado, inalcanzable, suspendido. Como él mismo. Se arrastraba por los pasillos, su cuerpo más pesado con cada paso, la cabeza flotando, vacía, llena de un silencio que no había elegido pero que lo había reclamado como suyo. Cada rincón de la nave le resultaba idéntico. Cada respiración se hacía más difícil, como si el aire, aunque aún existiera, estuviera contaminado de soledad. El zumbido, aunque persistente, se había desvanecido en su fondo mental. A veces lo sentía, como una vibración lejana, casi olvidada. Pero no se preocupaba por él. No pensaba en lo que representaba, ni en lo que significaba. Ya no le interesaba. Solo quedaba el ritmo de la pelota, el golpeteo sordo contra las paredes oxidadas.
A veces pensaba que la nave se movía con él, que el sonido no solo venía de la pelota, sino que se fusionaba con los sonidos de su cuerpo, de sus huesos cansados. Botar la pelota ya no era un juego. Era un acto vacío. Una repetición. Un tonto consuelo que, aunque no lo llenaba, le ofrecía algo que se parecía a la normalidad. Cada bote era un recordatorio de que aún había algo, algo que se movía, que existía. Pero era una mentira. La mentira de un hombre al borde de la desesperación. A veces se sentaba en el suelo y la miraba. La pelota era lo único que quedaba. Lo único que seguía ahí, aguantando, igual que él. Inmutable. Silenciosa. Era su única compañía. O, al menos, la única que elegía. A veces le hablaba, en voz baja, como un viejo amigo. Hoy es un buen día, ¿verdad? Le decía, como si fuera a obtener alguna respuesta. La nave, en su abandono, seguía siendo una prisión de espacio vacío. No había nada afuera. Las estrellas, lejos, inalcanzables. Dentro, la nave se vaciaba de vida, con cada paso suyo. La luz parpadeaba a veces, el frío aumentaba, y el aire, aunque todavía respirable, le quemaba los pulmones. No había otras personas. Nunca las hubo. La comida ya era un sueño. Las raciones que quedaban se habían agotado hace mucho. Ya no tenía hambre. O, si la tenía, era tan profunda que no podía sentirla. Lo único que quedaba era el leve dolor del cuerpo, como un recordatorio físico de que aún existía. Pero ni siquiera eso importaba demasiado. A veces cerraba los ojos y deseaba que todo se apagara. Que el silencio lo engullera por completo. Pero lo que realmente deseaba era lo contrario, algo que interrumpiera este vacío, que rompiera la quietud. Pero no había nada. Solo el vacío. A lo lejos, la pelota botaba una vez más, sola, como si la nave también jugara, como si fuera un juego al que ya no estaba invitado. Había algo que no entendía. Algo que siempre había estado ahí, bajo la superficie, y que ahora, por alguna razón, comenzaba a agitarse. El tiempo ya no tenía importancia. No importaba si pasaban días o meses, si las estaciones de la nave giraban con la misma indiferencia que el sol. El espacio, ahora, era solo una vasta extensión de vacío. Pero hoy algo le dio un pequeño empujón, algo que no podría describir. No era un sonido, ni una imagen. Solo un sentimiento vago que le recorrió el cuerpo, como una corriente ligera que tocó su piel, un soplo que no fue nada, pero que le hizo fruncir el ceño. Estaba en su lugar habitual, en el pasillo donde pasaba horas solo con la pelota. La luz parpadeaba como siempre. La nave seguía respirando lentamente, sin rumbo, igual que él. Pero algo cambió. Botó la pelota hacia la pared, con la misma mecánica cansada, una tras otra. Sin pensar. Pero, al hacerlo, algo en su interior se detuvo. Fue tan breve que pensó que lo había imaginado, pero lo sintió. Un clic. Un espacio vacío en su mente donde antes solo había ruido. Y esa sensación lo hizo vacilar. Miró la pelota. La vio botar una vez, 2, 3. Y en la cuarta, algo extraño ocurrió. La pelota rebotó hacia atrás, hacia él, pero no con el mismo ángulo. No con la misma fuerza. Como si hubiera sido empujada por algo más. Su mano extendida se cerró sobre ella por instinto, pero no la sintió como antes. Algo en su cuerpo, en sus dedos, reaccionó antes que su mente. Un escalofrío recorrió su espalda. La pelota le quemaba las palmas, como si hubiera estado esperando ser tocada. Como si, por un momento, el tiempo hubiera dejado de ser el mismo. ¿Qué es esto?, murmuró, casi en un susurro, como si alguien estuviera escuchando. Nadie lo hacía, claro. Nadie más había estado ahí por años. La pelota no era diferente. Él seguía igual. Pero algo había cambiado en su interior. Una chispa, un destello de consciencia, que le decía que todo esto, la nave, la soledad, las horas interminables, tenía algún tipo de significado. O, al menos, lo había tenido alguna vez. Un pensamiento, fragmentado, se deslizó por su mente. Algo sobre el pasado.
algo sobre lo que había dejado atrás. Sobre lo que había perdido. Se estiró por dentro, como un hilo que trataba de atarse a algo que había olvidado. No pudo recordar qué era, pero lo sintió, era importante. Más importante que cualquier cosa que hiciera ahora. Se sentó en el suelo, la pelota aún entre las manos. El eco de su cuerpo se desvanecía en la nave, el único sonido presente, pero esa sensación persistió, como una sombra que no lograba alcanzar. El miedo, esa pequeña chispa de miedo, comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja, y las palabras se colaron en el aire, resonando, retumbando en la quietud. La nave, como siempre, no respondió. Solo quedó él, con la pelota en las manos, y el eco de la pregunta que ya no sabía si quería responder. El silencio, tan pesado como siempre, volvió a envolverlo. Pero esta vez, algo no era igual. La tensión flotaba en el aire, invisible pero palpable. Era como si la nave misma lo estuviera observando, aguardando, esperando que él tomara una decisión que no sabía cómo hacer. Se levantó con dificultad. Cada movimiento le costaba más. El cansancio, que había sido solo una sombra, ahora se había apoderado completamente de su cuerpo. A veces sentía que sus piernas ya no lo sostenían. Que su voluntad se desvanecía poco a poco, como el agua que se filtra entre los dedos. Pero la inquietud en su pecho, ese leve dolor de algo que se resquebraja, no lo dejaba descansar. El zumbido estaba allí, aún lejano, pero presente. Era como una vibración en su mente. A veces lo sentía, otras no. No era constante, pero cuando regresaba, le traía una extraña sensación de desasosiego. Era como si la nave, de alguna forma, lo estuviera llamando. O, quizás, él mismo lo estaba buscando sin saberlo. Caminó por el pasillo principal. Los techos bajos y las paredes frías parecían cerrarse a su alrededor, presionando contra su cuerpo, pero él no se detuvo. Había algo en el aire, algo que le impedía quedarse quieto. Algo lo empujaba a moverse. No era curiosidad. No era desesperación. Era algo más sutil. Algo que había olvidado, pero que aún estaba allí. Se acercó a la sala de control, un lugar que rara vez visitaba. Los sistemas estaban apagados, claro, nada funcionaba. Pero el panel del frente tenía un brillo opaco, casi imperceptible. No era una luz. Era una reflexión. Una distorsión en el metal. Y algo en él le dijo que debía mirar. Se inclinó sobre el panel. Su respiración, pesada y entrecortada, llenaba el vacío. El lugar estaba estancado, muerto. Pero la reflexión en la superficie metálica parecía tener vida. Casi podía verlo moverse, como si fuera un eco del pasado, un remolino de polvo atrapado en el espacio. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, en voz baja, como si se dirigiera a alguien. Pero nadie lo escuchó. El panel permaneció en silencio. La nave seguía vacía. Y él, parado frente a ese reflejo difuso, sintió que algo dentro de él también se estaba desmoronando. Pero no entendía qué. Solo sabía que algo le había cambiado, aunque no sabía cómo ni por qué. En algún lugar de su mente, una chispa de pensamiento titiló. Un eco distante, casi olvidado. ¿Había estado en otro lugar antes de la nave? ¿Había tenido una vida fuera de ese metal frío y opaco? Algo le decía que sí. Pero la memoria estaba rota, fragmentada, y no podía alcanzarla. Se apartó del panel. Su cuerpo le decía que necesitaba descansar. Pero algo lo mantenía alerta, algo que no podía identificar. La nave estaba vacía. Él estaba vacío. Y, sin embargo, algo muy pequeño, casi insignificante, se movía dentro de él. Un cambio imperceptible. Una grieta en su percepción. Pero no había respuestas. Solo una creciente sensación de que algo, algún día, se caería por completo. Y no sabía si quería estar allí cuando eso sucediera. El aire estaba más frío esa mañana. O eso le pareció a él. O tal vez había perdido la capacidad de distinguir entre el frío y el calor. La nave, aunque estaba en el espacio vacío, siempre mantenía una temperatura constante. Pero ahora, algo había cambiado.
como si el ambiente mismo hubiera dejado de ser neutral. Como si ya no tuviera esa quietud que lo acompañaba desde el inicio. Ahora había algo diferente, algo palpable, aunque no lo pudiera definir con palabras. Caminó hacia el pasillo principal, como de costumbre, su cuerpo arrastrándose sin ganas, pero empujado por esa urgencia inexplicable. El silencio lo rodeaba, pero esa vez no era el mismo silencio. Algo lo rompía. Algo lo alteraba. Y entonces, lo escuchó. Un sonido débil, a lo lejos, como una señal. Como si algo, en algún rincón de la nave, intentara hablar. Era un pitido bajo, repetido, casi electrónico. Un tono que no se parecía al zumbido antiguo, pero que era igualmente inconfundible. No estaba seguro de si lo estaba oyendo de verdad, o si su mente lo estaba inventando, pero lo sentía. Claramente. Siguió el sonido. Cada paso que daba lo acercaba más a él. El pitido era más fuerte, más claro. Era un sonido que nunca había escuchado antes. No era el ruido normal de la nave, ni el eco de los sistemas rotos. Era algo distinto. Algo activo. Se detuvo frente a una puerta que nunca había abierto. No sabía por qué, pero algo lo impulsó a hacerlo. La puerta, que parecía sellada, se deslizó hacia un lado con un sonido sordo, casi cansado, como si la nave misma estuviera cansada de moverse. El pitido se volvió más agudo. Adentro, la sala estaba oscura, pero en el centro, una luz parpadeaba, casi imperceptible al principio, pero luego lo suficiente como para iluminar la pantalla que ocupaba el centro de la sala. Los paneles rotos y las estructuras oxidadas estaban por todas partes, pero el sonido provenía de una pequeña consola que permanecía intacta. Se acercó con cautela. Su cuerpo, más allá de lo que él podía controlar, lo guiaba hacia la consola. Como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. El pitido se interrumpió por un segundo. Y luego, la pantalla comenzó a parpadear, mostrando líneas de código que se desplazaban rápidamente. ¿Qué?, susurró, incapaz de comprender lo que veía. Y entonces, las palabras aparecieron, claramente. ¿Estás ahí? No entendía. No podía comprender. La nave nunca había mostrado signos de vida, más allá de los ecos apagados de sus sistemas. Nadie había estado allí para hablarle, ni en los sueños, ni en los recuerdos rotos de su mente. ¿Cómo podría la nave comunicarse con él? El pitido cesó y la luz de la consola parpadeó una vez más, mientras la pregunta se quedaba suspendida en el aire. ¿Estás ahí? La pregunta estaba dirigida a él. No podía ignorarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, pero no encontraba respuestas. Las palabras en la pantalla eran claras, pero absurdas. La nave estaba hablando con él. O algo estaba manipulando los sistemas, algo que él no entendía. Se quedó allí, mirando la pantalla, sin saber qué hacer. El pitido volvió, esta vez más fuerte, como si la nave estuviera exigiendo algo de él. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano hacia la consola. No sabía por qué. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Al tocar la pantalla, una vibración recorrió el suelo, y la nave, por un instante, pareció temblar. El contacto con la pantalla fue como tocar un electrodo. El zumbido que había estado presente, débil y distante, se intensificó por un instante. Un pulso que recorrió la nave como una onda expansiva. La vibración se sintió en sus huesos, como un eco profundo, algo que se filtraba desde las entrañas de la nave, desde un lugar que él no podía alcanzar. El pitido cesó por un momento, como si la nave hubiera detenido su respiración para esperar algo. Él se quedó allí, su mano aún extendida, los dedos temblando, la piel erizada. El silencio en la sala era denso, pegajoso. Solo su respiración quebrada y el eco del pitido permanecían. Entonces, la pantalla parpadeó una vez más. Y en ella, nuevas palabras aparecieron. Esta vez, no eran solo una pregunta. Te he estado esperando. El aire se tensó. Sus manos, por un momento, perdieron fuerza, y estuvo a punto de soltar la pantalla, de apartarse de ella como si fuera una ilusión. Pero no lo hizo. Algo en su interior, una parte de él que no reconocía,
lo mantenía allí, inmóvil. No podía dejar de mirar esas palabras. Te he estado esperando. La frase lo atravesó como una punzada. No era solo una comunicación. Era personal. Sabía que se dirigía a él. Lo había esperado. Lo había llamado. La pantalla parpadeó nuevamente, y esta vez las palabras cambiaron. Lo que queda de ti. Lo que quedaba de él. Un golpe directo a su conciencia. ¿Qué quedaba de él? Había perdido todo. Había dejado atrás su identidad, sus recuerdos, su propósito. Lo que quedaba de él era solo un hombre agotado, un cuerpo que se arrastraba por la nave, sin esperanza. ¿Cómo podía la nave saber algo tan profundo? El zumbido aumentó de intensidad, un bajo y constante retumbar, como si el propio metal de la nave estuviera vibrando al ritmo de una respiración compartida. La conexión era palpable, pero no lograba comprender si era real o producto de su mente desquiciada. ¿Cómo podía la nave? ¿Cómo podía algo en este lugar haberlo estado esperando? La pantalla volvió a parpadear, esta vez más rápido, como si los sistemas estuvieran acelerando. Tienes que volver. No hay tiempo. Estas palabras fueron diferentes. Más urgentes. Más humanas. La nave, o lo que fuera que estaba detrás de esta comunicación, parecía más cerca de él. Casi podía sentir la presión, como si la nave misma estuviera buscando una respuesta. Como si esperara que él, por fin, reaccionara. Algo dentro de él se removió. ¿El miedo? Pero también algo más, algo que había olvidado, la necesidad de comprender. Había algo más allá de la desesperación. Algo más allá de la bebida, de la soledad, del vacío. Había una misión, algo que debía hacer. Algo que debía recordar. Y esa sensación de desmoronarse, de desconectarse, comenzó a menguar. La conciencia, aunque fragmentada, se aferró a esa necesidad de volver. ¿Volver a qué, exactamente? No lo sabía. Pero sentía que si no respondía a la nave, si no hacía algo ahora, todo quedaría perdido. Tienes que volver. No hay tiempo. El pitido cesó de golpe. La pantalla, apagada, lo dejó en la oscuridad de la sala. El sonido de la nave volvió a la normalidad, un murmullo lejano, profundo, casi tranquilizador. Pero él no se movió. No podía. Una parte de él quería gritar, quería escapar de ese lugar. Pero otra parte, una parte que nunca había dejado de existir del todo, sabía que algo había cambiado. Sabía que su vida, o lo que quedaba de ella, ya no podía seguir como hasta ahora. La nave lo había llamado. Y algo dentro de él, sin entender por completo qué era, sabía que ya no podía ignorarlo. La sala se llenó de silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este silencio estaba cargado de algo. De expectación. Como si la nave misma estuviera contenida, esperando, aguardando que él hiciera el siguiente movimiento. Su respiración se mezclaba con el suave retumbar de los sistemas que aún funcionaban en algún rincón de la nave, como una sinfonía distante que lo mantenía despierto, alerta. El pitido que había desaparecido seguía resonando en su mente, más fuerte que antes. Y las palabras, esas palabras que había visto en la pantalla, flotaban frente a él, como si aún estuvieran escritas en el aire. Tienes que volver. No hay tiempo. No podía dejar de pensar en ellas. Las palabras lo habían golpeado con fuerza, haciéndolo sentir más presente de lo que había estado en mucho tiempo. Había algo detrás de ese mensaje, algo que le estaba pidiendo más que solo una respuesta. Estaba pidiendo acción. Estaba pidiendo una elección. La nave lo había llamado, sí, pero ¿a qué? ¿Qué había sucedido para que ese lugar, ese objeto muerto en el espacio, ahora hablara con él? Había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba vagando por ella, solo, sin rumbo. Sin razón. Y ahora esto. ¿De verdad podía confiar en lo que la nave le decía? ¿Acaso no estaba, finalmente, perdiendo la cordura? Un leve zumbido, bajo y constante, volvió a invadir la sala. Era diferente al anterior, más profundo, más directo. Como si la nave estuviera comenzando a comunicarse en un lenguaje que él no podía comprender, pero que aún de alguna manera sentía.
se alejó de la consola por un momento, dando pasos lentos, casi como si estuviera temeroso de lo que podría suceder si se quedaba allí mucho más tiempo. Caminó hacia la pared, apoyando la mano en el metal frío. Cada respiración le dolía un poco más. El vacío lo rodeaba, pero algo dentro de él lo mantenía en pie, lo mantenía mirando hacia adelante, como si hubiera una necesidad de llegar a algún lugar, de descubrir algo. No era solo miedo lo que sentía. Era incertidumbre. ¿Y una extraña mezcla de ansiedad y esperanza? No, no podía ser eso. No podía aferrarse a esa sensación de esperanza. Pero la nave lo había llamado. Y, de alguna manera, aunque no comprendiera nada de lo que sucedía, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Debía comprender, aunque no supiera cómo. De repente, la pantalla de la consola cobró vida otra vez, como un resplandor apagado. Esta vez, no era una pregunta ni una instrucción. Solo apareció un mensaje más simple. Reinicia el sistema. El pitido volvió, más alto esta vez, como si la nave estuviera exigiendo algo de él, como si estuviera impaciente. La frase en la pantalla era clara, directa. ¿Reiniciar el sistema? ¿Qué significaba eso? ¿Había algún sistema que pudiera reiniciar? No había nada que funcionara. La nave estaba casi muerta. Pero algo lo impulsó a moverse de nuevo. No sabía por qué, pero sus manos se movieron hacia el panel, tocando los controles con una velocidad que lo sorprendió. El pitido se intensificó, retumbando en sus oídos, y la vibración en la nave se volvió más fuerte, más frenética. Como si el lugar estuviera temblando bajo él. Con cada toque, la pantalla parpadeaba, y las líneas de código parecían desplazarse por sí solas, como si los sistemas estuvieran cobrando vida. Él no entendía nada de lo que veía, pero la sensación en el aire, el peso de la nave, le decía que no debía detenerse. En un momento, un ruido metálico resonó en la nave. Un clic. Un crujido bajo sus pies. Y de repente, como un golpe de luz, todo se detuvo. La pantalla se apagó por completo. El pitido cesó. Y, por un breve segundo, hubo un silencio absoluto. Un silencio que lo envolvió como una manta fría. Luego, algo más sucedió. Las luces de la nave, que habían parpadeado intermitentemente durante todo el tiempo que había estado allí, se encendieron. Pero no con la misma luz tenue de antes. Esta vez, eran luces cálidas, brillantes, que iluminaban todo a su alrededor. Los pasillos, antes oscuros y vacíos, ahora parecían llenos de vida, como si la nave estuviera despertando de un largo letargo. La pantalla volvió a encenderse, pero esta vez mostró algo diferente. No palabras, ni códigos. Simplemente una imagen. Una imagen estática, que mostraba un planeta lejano, pequeño, rodeado de estrellas. La imagen parecía sacada de un sueño. Y en ese momento, mientras miraba la imagen en la pantalla, algo dentro de él se encendió. Como si todo el peso de la misión que había olvidado, todo lo que había perdido, le hubiera sido devuelto de golpe. La nave estaba despertando. Y él también. Las luces brillaban ahora, pero no como algo que le ofreciera confort. No. La luz era dura, fría, como si todo estuviera bajo un microscopio, revelando lo que antes se había ocultado en la oscuridad. La imagen del planeta lejano permanecía en la pantalla, orbitando con tranquilidad en medio de un mar de estrellas. Pero algo en su interior se agitaba. Esa imagen le era demasiado familiar. Era como si el planeta estuviera llamándolo, pero él no podía recordar por qué. Con una sacudida, sus ojos se centraron en la pantalla, tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa que pudiera darle una pista. Las luces en los pasillos ahora brillaban con una intensidad que hacía que todo pareciera más real, más presente. Cada paso que daba sobre el suelo metálico retumbaba en su mente. La nave había cambiado, pero él había cambiado también. Reinicia el sistema, había dicho la pantalla. Había obedecido, sin entender lo que estaba haciendo, pero ahora todo parecía estar cobrando forma, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar en su lugar. Cerró los ojos, tomándose un momento para respirar profundamente. Al principio, solo el zumbido familiar de la nave llenaba su mente,
Pero entonces, sin previo aviso, los recuerdos comenzaron a llegar. De a poco, como fragmentos dispersos, se fueron acumulando en su conciencia. Imágenes borrosas de algo que no podía entender del todo. La nave. El mismo. Un traje espacial. Un rostro que no podía reconocer, pero que sentía cerca. Y luego, un nombre, una palabra que se formó en sus labios, aunque no entendió su significado al principio. Epsilon. El planeta. La misión. La razón por la cual había estado a bordo de este carguero espacial, cruzando la vasta negrura del espacio. ¿Pero por qué? ¿Por qué había olvidado tanto? ¿Por qué todo parecía tan distante? Sintió un nudo en el estómago. La nave, ahora completamente iluminada, parecía una extensión de sí mismo, una presencia que lo observaba en silencio. Y mientras el zumbido seguía presente, se dio cuenta de algo extraño. No era solo la nave lo que había estado esperando. Era él mismo. Había algo dentro de él, algo que se había apagado, que había dejado de funcionar, pero ahora comenzaba a resurgir. Dio un paso hacia la consola de nuevo, casi como si algo lo estuviera guiando. La imagen del planeta continuaba girando frente a él. Epsilon. El nombre retumbó en su cabeza. Había una misión allí, algo que tenía que hacer. Algo más allá de las interminables horas de soledad y desesperación. De pronto, una ráfaga de imágenes más claras llegó a su mente. Una sala de control en otro lugar. Rápidos destellos de pantallas llenas de datos. Un equipo de personas, todos con trajes espaciales, y él estaba allí, pero no era el mismo. Algo había cambiado. Algo que no lograba recordar del todo. Planeta Epsilon, murmuró, como una fórmula que debía cumplir. Exploración, colonización. La misión. La razón por la cual todo había comenzado. Epsilon. Un planeta lejano, que debía ser estudiado, colonizado, poblado. Pero, ¿por qué había fallado? ¿Por qué estaba solo ahora? ¿Qué había pasado con los demás? ¿Y por qué la nave parecía estar tan viva? La pantalla volvió a parpadear. Nuevas palabras aparecieron, esta vez con un tono diferente, más directo. Fase 2, activa la secuencia de aterrizaje. La frase resonó en su mente como un eco distante. ¿Secuencia de aterrizaje? ¿Estaba la misión aún en pie? ¿Podía activarla? ¿Era posible? Pero antes de que pudiera procesarlo por completo, una imagen más apareció en la pantalla. Esta vez, más nítida. Un mapa. Un planeta. Epsilon. Pero la imagen no estaba sola. Algo se movía en el fondo, sombras sutiles, casi imperceptibles. Como si alguien más estuviera allí, observando. La imagen parpadeó, y de repente, las palabras regresaron, pero ya no estaban tan claras. Regreso, inevitable. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo en el mensaje lo había cambiado. Ya no estaba solo en esto. Algo más estaba ocurriendo. Y él, aunque no comprendiera del todo, sabía que debía actuar. El miedo le apretó el pecho, pero la urgencia lo superó. Secuencia de aterrizaje. Tenía que hacerlo. No podía quedarse allí, perdido en los pasillos de la nave, esperando respuestas que nunca llegarían. Tenía una misión, y aunque las piezas seguían desordenadas, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Tomó una respiración profunda. La decisión estaba tomada. Ya no podía regresar. Era hora de continuar lo que había comenzado. Lo que quedaba de él ya no importaba. Lo que importaba era lo que quedaba de la misión. La decisión ya estaba tomada. La nave había estado esperando. Y él también había estado esperando, aunque no lo sabía. Ahora, todo lo que quedaba era actuar. Pero actuar requería algo más que solo caminar por los pasillos vacíos. Requería tomar el control, y, por primera vez en mucho tiempo, el protagonista sintió la necesidad de hacerlo. Caminó hacia el centro de operaciones de la nave, donde los controles y paneles de comando esperaban en silencio. Era la zona más avanzada, el corazón de la nave, pero parecía haber estado olvidada, oculta bajo una capa de polvo y abandono.
Sus pasos resonaron en el metal frío del suelo. La nave, ahora iluminada con una intensidad que le resultaba ajena, parecía más viva que nunca. Detrás del cristal de la sala, los sistemas de navegación, antes apagados, brillaban débilmente. La pantalla central estaba vacía, pero el mapa de Epsilon seguía flotando allí, como una sombra familiar. Todo indicaba que la nave ya había comenzado algún tipo de secuencia, pero algo no estaba del todo bien. La secuencia de aterrizaje no estaba completa. Había sido interrumpida. Y él debía reiniciarla. Se sentó frente al panel de control. Sus manos, aunque temblorosas, encontraron los botones y las palancas con una precisión mecánica. Las luces sobre él brillaron, casi lo cegaron, pero no podía detenerse. No podía retroceder ahora. Con un suspiro, presionó el botón central. Un pitido sonó, pero esta vez, era diferente al que había oído antes. Era más profundo, más grave, como si todo el sistema estuviera volviendo a la vida, despertando poco a poco, como una bestia dormida. La pantalla parpadeó, revelando datos que no entendía del todo. Códigos que se desplazaban demasiado rápido para que pudiera seguirlos. Pero vio algo más. Un aviso. Secuencia de aterrizaje incompleta. Verificar parámetros de entrada. Frunció el ceño. Verificar parámetros de entrada. La misión había sido suspendida, sí, pero ¿por qué había fallado el aterrizaje? ¿Qué había fallado en la nave? ¿Había algo que no había tenido en cuenta? Decidió seguir adelante, sin importar lo que pudiera encontrar. Había algo en su interior que no podía ignorar, un impulso que lo mantenía concentrado, incluso cuando el miedo lo invadía por completo. Tecleó rápidamente en el panel, buscando respuestas. Activó la opción para recalibrar los sistemas de navegación, una opción que recordaba vago de las primeras semanas a bordo. El zumbido volvió, más fuerte esta vez, como una respuesta de la nave misma. Un murmullo bajo, casi musical, que parecía estar hablando con él. La pantalla cambió. Los gráficos de Epsilon comenzaron a moverse, a acercarse. Los parámetros de entrada parecían correctos, pero el sistema seguía pidiendo confirmación. Entonces, la voz, esa voz silenciosa que parecía venir de todas partes, se activó nuevamente, esta vez con mayor claridad. El pitido en la nave desapareció por un segundo, y solo el sonido de la pantalla parpadeando lo rodeaba. No estás listo. La frase le atravesó como una corriente eléctrica. No estaba listo. No podía ser. ¿Qué quería decir la nave con eso? No estaba listo. Había olvidado tantas cosas, tantas piezas de su propia historia, pero ahora tenía claro que la misión debía continuar. Tenía que continuar. Miró los controles, su mente estancada en un mar de dudas. Y luego, sin pensarlo, tocó el botón de ejecución final. Algo dentro de él lo dijo, hazlo. El sistema comenzó a responder, pero esta vez algo fue diferente. La nave se sacudió con fuerza, como si hubiera respondido a su orden. Los sistemas de propulsión comenzaron a cobrar vida, y en la pantalla, el mapa de Epsilon se acercaba, girando lentamente. Un instante después, la nave vibró aún más fuerte, y las luces brillaron con intensidad. Secuencia activada. El pitido regresó, pero esta vez, se unió al sonido de los motores de la nave encendiéndose. Todo a su alrededor comenzó a moverse, a cobrar vida. La nave estaba despertando por completo. Y él estaba en el centro de todo, tocando los controles que lo conectaban con algo mucho más grande que él. La misión había comenzado de nuevo. Pero, en el fondo de su mente, una sensación extraña lo invadió. Un susurro. Una advertencia. No estás listo. Era la misma frase. Y esta vez, algo en su interior sabía que había más en juego que un simple aterrizaje. Había algo en Epsilon, algo que él no recordaba, que aún estaba esperando. La secuencia de aterrizaje estaba en marcha. El planeta estaba acercándose. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que iba a encontrar allí? ¿Era este el verdadero propósito de su misión? La nave temblaba como si estuviera a punto de desmoronarse, pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla extraña de anticipación y desesperación,
como si todo lo que había hecho hasta ahora lo hubiera llevado a este momento, a este destino. La secuencia de aterrizaje continuaba su curso, pero algo en la atmósfera de la nave había cambiado. El planeta Epsilon ya no era solo un punto distante en el espacio. Ahora, parecía real, tangible, acercándose lentamente. La pantalla mostraba la superficie del planeta, llena de valles rocosos y vastos océanos que reflejaban la luz de las estrellas cercanas. Parecía pacífico, inofensivo. Pero había algo inquietante en esa calma, algo que no encajaba. Recalibración de órbita completada, anunció la voz metálica de la nave, quebrando el silencio como un susurro a través de los altavoces. El pitido bajo en los sistemas de la nave se convirtió en un zumbido persistente, una vibración que parecía resonar dentro de su pecho. Él observó los controles una vez más, como si pudiera encontrar alguna pista, alguna explicación, pero nada de lo que veía le era familiar. Las lecturas de los sistemas de aterrizaje eran correctas, los parámetros estaban alineados, pero algo seguía sin encajar. Las imágenes del planeta Epsilon en la pantalla se distorsionaban de vez en cuando, parpadeando, como si estuviera a punto de desaparecer en la nada. Secuencia de aterrizaje finalizada, dijo la voz de la nave, esta vez con una calma ominosa. Los motores de la nave comenzaron a rugir, y la gravedad artificial se ajustó, presionando ligeramente sobre su cuerpo. Estaba a punto de aterrizar en un planeta desconocido, pero, en su interior, algo le decía que nada en este planeta sería lo que esperaba. El zumbido que lo había acompañado durante todo el proceso comenzó a cambiar. No era solo un sonido de la nave, parecía un eco, como si algo más estuviera respondiendo, algo más allá de las paredes de metal. Algo dentro del propio planeta. En ese momento, la nave entró en la atmósfera de Epsilon. La nave se sacudió con fuerza, pero él había experimentado aterrizajes mucho más turbulentos antes. Sin embargo, esta vez había algo más en el aire, algo que no podía explicar. Los controles de la nave comenzaron a moverse por sí mismos, ajustándose como si una fuerza invisible estuviera tomando el control. Unos segundos después, la nave dio un giro brusco, perdiendo temporalmente el rumbo. Error. Error de navegación. Las luces de la nave parpadearon con violencia. La pantalla se llenó de lecturas incompletas y datos enloquecidos. El pitido se volvió ensordecedor. La nave giró y osciló, como si luchara por encontrar su camino, como si algo en la atmósfera de Epsilon estuviera interfiriendo con sus sistemas. Él no podía controlar la nave. Y, en el fondo, una pequeña parte de él ya lo sabía. Algo estaba mal. Algo en este planeta no era natural. No era simplemente una misión científica. Algo más estaba sucediendo. A través del cristal, vio cómo el paisaje del planeta se acercaba rápidamente. La nave comenzó a descender, pero la atmósfera era densa, turbia, y las nubes de tormenta se formaban en lo alto, rugiendo con electricidad. La tensión en el aire era palpable. Era como si el planeta no lo quisiera allí. Algo en ese lugar lo estaba rechazando. La nave golpeó la superficie de Epsilon con un estruendo ensordecedor. El impacto fue tan fuerte que fue arrojado contra los controles, su cabeza golpeando el panel con fuerza. La nave cayó en picada, los sistemas comenzaron a apagarse, y la pantalla frente a él se oscureció, dejando solo la luz de emergencia parpadeando en la sala. En medio del caos, apenas podía mantenerse consciente, pero un pensamiento le cruzó la mente, claro y contundente: esto no es un accidente. El planeta, Epsilon, ya no era solo un lugar físico. Era un ser vivo, una presencia. Y lo había atraído aquí, lo había guiado hacia su caída. Finalmente, la nave aterrizó. El suelo se sacudió bajo el impacto, y todo quedó en silencio. La nave había quedado atrapada en el planeta, y aunque herido, estaba vivo. Se levantó con esfuerzo, dolorido, y miró alrededor. La nave había quedado dañada, su interior un caos de escombros y sistemas rotos. Pero lo que realmente lo sorprendió fue el paisaje que se extendía más allá de las ventanas rotas. El planeta parecía vasto, interminable. Pero más allá de los campos rocosos y los océanos, había algo más. Algo que se movía en las sombras. Algo que no debía estar allí. Figuras extrañas, apenas visibles, se deslizaban por la superficie.
y cuando miró más de cerca, los vio. Las figuras, pequeñas y oscuras, caminaban con una extraña precisión, sin mirar hacia arriba. No parecían humanas. Y no parecía que estuvieran interesadas en la nave, ni en él. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había dejado atrás, tuviera un propósito mucho más grande del que él comprendía. Una sensación de inquietud lo invadió. No solo estaba en el planeta, no solo había fallado en aterrizar, había sido llamado aquí. Y lo que encontrara ahora, lo cambiaría todo. El aire fuera de la nave era denso, pesado, y un poco más cálido de lo que había esperado. La atmósfera de Epsilon, aunque respirable, tenía un sabor metálico en cada respiración, como si estuviera llena de elementos desconocidos. La nave había quedado atrapada en un terreno rocoso, cerca de un acantilado que ofrecía una vista panorámica de un paisaje extraño. Había algo inquietante en la quietud del lugar. Se apoyó en un panel de la nave que aún estaba parcialmente encendido, mirando hacia el horizonte. La nave había sido severamente dañada, pero aún quedaban algunos sistemas operativos, como las pantallas de comunicación, que mostraban una señal débil, casi inexistente. Pero el planeta estaba lejos de ser pacífico. Algo en él, en el aire mismo, parecía estar vivo de una manera que no podía explicar. «Tengo que salir de aquí», murmuró para sí mismo. La conciencia de que la nave no sería su refugio por mucho más tiempo le pesaba en el pecho. Si quería respuestas, tenía que buscar afuera. Se puso de pie, su cuerpo aún dolorido por el impacto. Cada paso que daba sobre el suelo metálico de la nave parecía resonar en la vasta quietud del planeta. Tomó una mochila, empacó algunas provisiones básicas, agua, una linterna, y herramientas que podrían ser útiles. No sabía qué esperaba encontrar, pero la sensación de que algo más grande que él estaba en juego lo impulsaba a continuar. Con un último vistazo a la nave, se dirigió hacia el exterior. El paisaje que se extendía ante él no se parecía a nada que hubiera visto en su entrenamiento. No había señales de vida, al menos no de la forma que conocía. Las sombras en el horizonte parecían moverse, pero cuando sus ojos se centraban en ellas, desaparecían. Era como si el propio paisaje estuviera en constante cambio, desdibujándose y reconfigurándose a su alrededor. Se adentró en una extensión rocosa, el terreno irregular que dificultaba sus pasos. El aire olía a humedad, pero algo más extraño lo acompañaba, un tinte metálico, una sensación pesada, como si algo estuviera manipulando las partículas del ambiente. A medida que avanzaba, el suelo parecía estar cubierto por una capa fina de polvo negro, que se levantaba en el aire con cada uno de sus movimientos. El horizonte estaba borroso. Como si una capa de niebla, o algo más denso, estuviera cubriéndolo todo. La sensación de que no estaba solo persistía, pero no veía nada. No había vida visible, y sin embargo, el planeta parecía vigilarlo, esperándolo. Se detuvo en seco. Un leve sonido. A lo lejos, entre las rocas, algo se movió. Un destello de algo oscuro, una figura que parecía estar allí y luego desvanecerse. No puedo quedarme en un solo lugar. Reflexionó. Necesitaba avanzar. La pregunta lo asaltaba constantemente: ¿por qué había sido traído aquí? ¿Qué era este planeta que no podía ser simplemente un objetivo para la exploración? La misión ya no parecía tan clara. El planeta Epsilon parecía tener algo más que ofrecer, algo que la nave no le había dicho. Algo que no estaba en los registros. Avanzó a través de un pequeño cañón, el eco de su respiración resonando en las paredes rocosas. La niebla se hizo más densa a medida que bajaba, y pronto, las rocas se cubrieron de una extraña formación que parecía casi orgánica. Líneas brillantes de un verde fosforescente recorrían el suelo, iluminando débilmente el camino por el que avanzaba. No eran plantas, no eran cristales. Eran algo diferente. A lo lejos, vio una estructura, algo que no podía identificar de inmediato. Parecía un antiguo complejo de algún tipo, o quizás una estación. De todos modos, era demasiado grande para ser una construcción natural. Las paredes estaban desgastadas por el tiempo, pero en algunas zonas, se podían ver patrones que brillaban débilmente en la oscuridad, como si el propio edificio estuviera vivo. Un susurro en el viento, que no podía captar, le decía que debía acercarse.
¿Qué está pasando aquí?, pensó mientras se acercaba, sus pasos cada vez más cautelosos. A medida que se acercaba, una sensación extraña le invadió. No estás solo. El complejo estaba en ruinas, pero había señales de actividad reciente. ¿Quién o qué había vivido allí? No había rastro de seres humanos, y sin embargo, algo en el aire le decía que había algo o alguien más. Algo estaba detrás de las sombras que flotaban en el horizonte. De repente, algo se movió. Una sombra cruzó rápidamente por una de las ventanas rotas del edificio, pero al girar la cabeza, no había nada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto no es posible. El miedo se apoderó de él, pero no podía retroceder. Avanzó, paso a paso, acercándose a la entrada del complejo. La estructura parecía cambiar según lo observaba. Algo más parecía despertar con su presencia, como si el planeta mismo estuviera reaccionando a su llegada. Con un suspiro profundo, cruzó el umbral. El aire dentro era pesado, como si estuviera impregnado con algo viejo y olvidado, algo que no debía ser tocado. Los pasillos eran oscuros, pero las paredes estaban cubiertas con una extraña escritura, un lenguaje que nunca había visto. Algunos símbolos brillaban débilmente en la oscuridad, como si se activaran con su proximidad. Se adentró más, y a medida que lo hacía, una sensación extraña lo invadió. El complejo no estaba deshabitado. No completamente. Algo más, algo mucho más antiguo y peligroso, esperaba en su interior. El aire dentro del complejo era denso, pesado, y parecía vibrar con una energía desconocida. Las sombras se movían lentamente a lo largo de las paredes, deslizándose como si tuvieran vida propia. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, pero lo que realmente lo mantenía alerta no era el sonido, sino esa sensación persistente de estar siendo observado. No estaba solo. Algo más estaba aquí, esperando. La luz de su linterna apenas iluminaba las paredes, que parecían estar hechas de un material alienígena, suave y resbaladizo, como si estuvieran vivas. Las inscripciones, que hasta ahora parecían tan distantes y confusas, se movían sutilmente con cada paso que daba. Algo en ese lugar, en ese momento, se estaba activando. Se detuvo al llegar a una gran cámara, su respiración entrecortada. La habitación estaba vacía, pero de alguna manera, las sombras parecían densificarse en su interior, arrastrándose hacia él como si la propia oscuridad fuera una entidad con voluntad propia. Lo sabía, murmuró para sí mismo, mientras sentía que la presencia lo rodeaba. Algo está aquí. Un susurro le rozó la nuca, imperceptible al principio, pero luego se intensificó. Un murmullo bajo que le atravesó el cerebro, como si las palabras vinieran de todas partes y de ninguna a la vez. No debiste venir. El sonido resonó en su mente, no en sus oídos. Era una voz, pero no humana. Un eco, un grito que venía de lo más profundo de la oscuridad. Dio un paso atrás, pero la entrada al pasillo estaba sellada. La cámara estaba vacía, pero la sensación de que algo lo acechaba se intensificó. Y entonces, apareció. Desde las sombras, una figura emergió lentamente, alta, alargada. Su silueta era oscura, casi humana, pero su contorno no era fijo, como si estuviera envuelta en niebla. No se podía ver detalles claros, solo una forma inestable que parecía distorsionarse con el movimiento, como si fuera parte del mismo aire, moldeándose a medida que se acercaba. ¿Quién? ¿Qué eres? Intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Su miedo era palpable. Cada músculo de su cuerpo temblaba, pero algo lo empujaba a no retroceder, a mantenerse firme. La figura no respondió, pero el aire se espesó aún más, hasta volverse casi impenetrable. Era como si el ambiente mismo estuviera siendo absorbido por la presencia, haciéndolo más pequeño, más insignificante. En su mente, los susurros continuaron. No debiste venir, repetía la voz, esta vez más fuerte, más clara. Este lugar no es para ti. Luchaba por mantenerse consciente, pero el peso de las palabras y la presencia lo estaba aplastando. Sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera penetrando su mente, buscando algo en su interior. ¿Qué era esto? ¿Qué quería de él? Había algo dentro de su memoria que se estaba desgarrando, algo olvidado, una conexión rota. Entonces, un destello de claridad atravesó su mente. La misión.
La razón por la que estaba aquí. Había sido enviado a Epsilon para algo más que explorar. No. No soy un explorador, dijo en voz baja, mientras el pánico comenzaba a mezclarse con la comprensión. Soy parte del proyecto. Soy un sujeto. La figura se detuvo, como si esas palabras la hubieran alcanzado. Por un momento, la distorsión en su forma pareció desvanecerse, dejando ver un rostro, o lo que podría ser un rostro, una máscara de formas cambiantes y ojos que parecían vacíos, sin pupilas, pero llenos de una oscuridad infinita. Eres una semilla, un experimento, la voz dijo con frialdad. Te trajimos aquí para ver qué podrías llegar a ser. Pero ya no eres útil. El protagonista sintió una ola de horror recorrer su cuerpo. ¿Un experimento?, repitió, su mente tratando de ordenar las piezas que estaban quebrándose. ¿Qué quieren de mí? Eres parte de algo más grande, algo que no entiendes. Y ahora, no puedes irte. La figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia él. El planeta no te permitirá irte. Nadie lo ha logrado. El miedo lo invadió, pero algo dentro de él despertó. ¿Y si no te dejo?, preguntó, con una valentía que no sabía que tenía. ¿Qué harás si me resisto? El ser se detuvo por un instante, como si lo estuviera evaluando. La atmósfera se volvió aún más densa, pero no retrocedió. Sabía que tenía que enfrentarse a esta entidad, que la verdad que buscaba estaba en su poder para revelarla, aunque su vida estuviera en juego. Tienes la capacidad para resistir, dijo la figura, casi como una curiosidad. ¿Pero qué harás con ella? Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Lo que sea necesario. El ser hizo un sonido gutural, como una risa que resonó en su mente. Veremos. La figura avanzó hacia él, y por un segundo, la oscuridad que la rodeaba lo tragó por completo. Sin embargo, en el último momento, empapado de adrenalina y desesperación, encontró la fuerza para dar un paso hacia adelante. Estiró la mano y tocó el aire oscuro que envolvía al ser, como si quisiera arrancar esa niebla de su ser. Un destello de luz estalló desde su palma, un resplandor cegador que iluminó la habitación en su totalidad. La figura gritó, un sonido antinatural, mientras retrocedía, distorsionándose y desmoronándose, como si estuviera siendo desintegrada por la luz misma. «Esto no se ha acabado», gritó la figura, pero su voz se desvaneció con el resplandor, y la oscuridad comenzó a desvanecerse también. Finalmente, el ser desapareció, dejando atrás un vacío en la habitación, como si nunca hubiera existido. Se quedó allí, respirando con dificultad, sus manos temblando, pero sintiéndose más claro que nunca. Había resistido. Y por fin, comprendió una verdad aún más profunda que la de su misión. No solo estaba en Epsilon. Era parte de Epsilon. El eco de la figura, su susurro persistente, seguía retumbando en su mente, incluso cuando la luz de la linterna temblaba en su mano. El planeta no te permitirá irte. Esas palabras no lo dejaban en paz. Algo lo había marcado, algo más grande que él, y mientras su mente luchaba por procesar lo que había sucedido, sabía que debía escapar. El complejo se extendía ante él, un laberinto de pasillos oscuros y ruinas que susurraban viejas historias, historias que no quería escuchar. Cada rincón parecía lleno de una presencia invisible que lo observaba, esperando. Había sentido el peso de esa presencia en cada paso que había dado, y ahora, más que nunca, necesitaba salir. No había nada aquí para él, más que oscuridad, y algo le decía que si se quedaba más tiempo, perdería lo que quedaba de su humanidad. Dio un paso atrás, sus pies resonando suavemente en el suelo. Necesitaba encontrar una salida. El aire estaba más denso de lo normal, como si la misma atmósfera estuviera trabajando en su contra. El complejo, aunque aparentemente en ruinas, aún vibraba con vida. Los pasillos eran interminables, pero algo lo instaba a avanzar, a no perder el rumbo. La nave pensó de inmediato. La nave debía ser su primer objetivo. Si pudiera llegar hasta ella, si pudiera repararla de alguna manera, quizás aún habría esperanza. Se volvió y comenzó a caminar hacia la salida del complejo, pero al hacerlo, el susurro en su mente se intensificó. Las voces, suaves al principio, se convirtieron en gritos. No podrás irte. El planeta te reclamará.
Aceleró el paso, pero las paredes, antes distantes, ahora parecían cerrarse a su alrededor. ¿Era la presión de la atmósfera? ¿O el planeta mismo estaba comenzando a alterarse, a reaccionar a su intento de escapar? Finalmente, al llegar a la entrada, se encontró con la vastedad del paisaje de Epsilon. La nave estaba a lo lejos, todavía atrapada en el terreno rocoso. Podía verla claramente ahora, pero a medida que caminaba hacia ella, algo comenzó a cambiar en el aire. Las sombras, que antes se mantenían estáticas, se movían con él, siguiéndolo. Un retorcido sentimiento de que algo no quería que llegara a la nave lo recorrió. Sus se hicieron más pesados, como si el propio planeta estuviera absorbiendo su energía, apagando sus esperanzas. Pero, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo dentro de él seguía resistiendo. Tengo que llegar a la nave. No puedo quedarme aquí. El paisaje de Epsilon era extraño. Las formaciones rocosas se alzaban y caían como una marea congelada, y el cielo, aunque aparentemente claro, parecía estar cargado de algo más allá de la comprensión. Cada vez que miraba hacia el horizonte, las sombras se alargaban, distorsionándose en figuras grotescas que desaparecían en cuanto fijaba la vista en ellas. Había algo en el aire, algo en el suelo que se movía sin ser visto, una energía palpable que lo rodeaba. El complejo detrás de él, era ahora solo una silueta a lo lejos. El paso hacia la nave le parecía interminable, como si el planeta estuviera estirando el tiempo mismo, dilatando cada momento. Pero entonces, algo apareció frente a él. Un destello de luz. O más bien, algo que brillaba en la distancia. No era la nave. Era una figura, de pie, observándolo desde las sombras. Su forma era tan distorsionada como la de la entidad con la que había tenido el enfrentamiento, pero esta vez, no era una sombra vacía. Era algo más real, algo que parecía absorber la luz a su alrededor. Y de alguna manera, el protagonista supo que esta figura era lo que lo había estado siguiendo desde el principio. Sabía que lo intentarías, dijo una voz familiar, pero distorsionada, como si viniera de todas partes y de ninguna. ¿Crees que escaparás? Aquí no hay salida. Se detuvo en seco. Las palabras de la figura le cortaron la respiración. No es cierto, replicó, con más confianza de la que sentía. Tengo que salir. Lo haré. La figura no respondió, pero el aire alrededor de él se volvió aún más pesado. La sensación de que el planeta lo reclamaba se hizo más palpable, como si las rocas mismas lo estuvieran sujetando. Pero no podía detenerse. Sabía que si lo hacía, sería su perdición. Con una fuerza renovada, continuó avanzando hacia la nave. El suelo tembló bajo sus pies, y un sonido bajo, casi como un rugido, emergió del fondo de la tierra. Las sombras crecían a su alrededor, pero no les dio importancia. Estaba tan cerca. Solo unos metros más. De repente, un estruendo sacudió el aire. La figura en la distancia comenzó a moverse, su forma distorsionándose, cambiando, convirtiéndose en algo más siniestro, algo que parecía más un fenómeno que una entidad física. Sintió la presión aumentar, como si estuviera atrapado en una marea invisible. Pero en ese instante, alcanzó la nave. El alivio fue inmediato. Al menos estaba de vuelta en un lugar que conocía. Las sombras se retiraron un poco, como si el complejo y la figura oscura no pudieran seguirlo dentro de la nave. Pero aún había una sensación de urgencia, una presión constante en el aire. El planeta no te dejará ir, resonó la voz, ahora como un susurro lejano, pero aún presente en su mente. Corrió hacia los controles, sus dedos temblando mientras intentaba activarlos. No podía quedarse. Sabía que la entidad aún lo estaba buscando, que no todo había terminado. Pero ahora tenía que concentrarse. La nave, aunque dañada, era su única oportunidad. Mientras comenzaba a activar los sistemas, un pensamiento oscuro le cruzó la mente. ¿Sería posible escapar realmente? El planeta, parecía claro, no lo quería fuera. Pero ya no había vuelta atrás. La misión había fracasado. La verdad estaba más allá de su comprensión, pero la única opción era seguir adelante, aunque no tuviera claro a dónde lo llevaría. Con la nave comenzando a cobrar vida bajo sus manos, miró hacia el horizonte. Epsilon aún lo observaba, y la sensación de que algo estaba por suceder lo invadió.
El sistema de la nave comenzó a cobrar vida, pero no con la suavidad de un funcionamiento ordinario. Los cables chisporroteaban, las luces parpadeaban en un ritmo irregular, como si la nave misma estuviera resistiéndose a arrancar. Pero no tenía tiempo que perder. Cada segundo que pasaba, las sombras que lo acechaban parecían hacerse más densas, más cercanas. La figura oscura, o lo que fuera, estaba allí, aguardando en la distancia, esperando su momento. Con un resoplido, comenzó a teclear en el panel de control, presionando botones y manipulando los controles. Cada movimiento se sentía más desesperado que el anterior. Pero había algo extraño en el aire, las pantallas se iluminaban y apagaban sin motivo, y el ruido del motor, aunque débil, parecía ser absorbido por algo más grande, algo ajeno a la tecnología de la nave. De repente, un sonido bajo, como un gruñido profundo, vibró en el casco de la nave. Se congeló. Su respiración se cortó por un momento. Algo estaba interfiriendo con los sistemas. No puede ser, murmuró, temiendo lo peor. Miró el panel de control. Unas extrañas luces rojas comenzaron a parpadear, señales de advertencia que nunca había visto antes. Los sistemas de propulsión, que habían comenzado a arrancar, ahora se apagaban de nuevo. De alguna manera, el planeta lo estaba saboteando. O algo más. No puedes escapar. La voz resonó en su mente, esta vez más clara que nunca. Ya no era solo una advertencia. Era una afirmación, un decreto. El aire dentro de la nave se volvió opresivo, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. Las luces parpadearon con más rapidez, y las paredes metálicas comenzaron a vibrar, como si el propio planeta estuviera convulsionando bajo la nave. Apretó los dientes y volvió a golpear el panel. Pero cuanto más lo intentaba, más parecía el sistema volverse errático, como si la nave misma estuviera luchando contra su control, o peor aún, como si estuviera siendo controlada por algo más. De repente, las pantallas se apagaron por completo, sumiéndolo en la oscuridad. Un zumbido bajo, un sonido antinatural, comenzó a llenar el espacio alrededor de él. Entonces, como si todo fuera parte de un juego macabro, una nueva figura apareció en la pantalla de la nave, tan repentina y desconcertante que lo hizo retroceder. La imagen era borrosa, pero claramente humana. Un rostro conocido. Era él. Su propio rostro. Pero no podía ser posible. Se acercó al monitor, tocando la pantalla como si pudiera tocar la figura de alguna manera, pero no había forma de alcanzarla. La imagen de él mismo parecía distorsionarse, un reflejo de alguien que ya no estaba allí, alguien que había sido reemplazado. ¿Qué es esto?, murmuró, tomando el control de nuevo. Las manos de la figura en la pantalla empezaron a moverse, como si estuvieran tecleando en un teclado invisible. Pronto, unas palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. La nave no puede despegar. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La imagen de sí mismo, ahora más nítida, volvió a aparecer, pero esta vez estaba sonriendo. Una sonrisa extraña, algo vacía, casi malévola. Eres parte del experimento. Aquí no puedes irte. Las palabras de la pantalla se repitieron. Tú ya no eres libre. Un golpe seco lo sacó de su trance. La nave comenzó a temblar violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera retorciendo. El suelo bajo sus pies crujió, y un retumbante estruendo vino del exterior. La figura en la pantalla se desintegró en fragmentos de estática, pero la sensación de que alguien más estaba controlando la nave no desapareció. Miró hacia afuera. A través de la ventana, vio cómo el terreno de Epsilon empezaba a transformarse. Las rocas se levantaban del suelo, flotando, girando en el aire como si obedecieran una fuerza ajena. El cielo comenzó a tornarse de un color verde extraño, como si todo el planeta estuviera respondiendo a una orden no dicha, como si hubiera comenzado a reaccionar a su presencia de una manera más activa. No, no puedo quedarme. Sus palabras se volvieron más frenéticas, mientras buscaba la manera de desconectar el sistema o incluso destruir los controles de la nave. Pero cada intento lo dejaba más agotado, más desconectado de la realidad. Entonces, de nuevo, un zumbido profundo. Esta vez, el sonido provenía directamente de la estructura de la nave. Algo dentro de ella, algo fundamental, estaba siendo alterado.
Y el zumbido no era solo un ruido, era como una vibración. Como una frecuencia que comenzaba a resonar en su cabeza, golpeando su mente con un dolor insoportable. Tienes que quedarte. La voz, más fuerte que nunca, parecía provenir de dentro de su propio cuerpo, como si el planeta estuviera dentro de él, como si hubiera sido invadido. El rostro que había visto en la pantalla volvió a aparecer, ahora mucho más nítido, mucho más cercano, como si estuviera al borde de la nave, observándolo desde fuera. Su propia imagen lo miraba, pero no era él. Era algo más, algo que lo estaba reemplazando, que lo estaba absorbiendo lentamente. Desesperado, intentó cortar el flujo de energía de la nave, pero no pudo. La nave no respondía. Y, al mirarse en el reflejo de los controles, comprendió algo horrible, ya no estaba solo dentro de su cuerpo. El planeta, el complejo, la misión, todo formaba parte de una red más grande. Había sido llevado allí para ser parte de algo mucho más oscuro, algo que no entendía, pero que ahora podía sentir con cada fibra de su ser. Y Epsilon no lo dejaría ir. Nunca. El zumbido resonaba en su mente como una metralla, el dolor, ahora constante, se filtraba a través de sus pensamientos. Pero ya no tenía miedo. La desesperación, la incertidumbre, el peso de la presión, todo eso se había convertido en una energía cruda que lo impulsaba. Ya no podía simplemente huir, no podía seguir siendo una pieza en este juego sin sentido. Voy a enfrentarme a ti. Las palabras salieron de su boca con una determinación feroz, aunque su voz temblaba. Miró la nave, los controles que no respondían, el paisaje de Epsilon que se retorcía en el horizonte. El planeta lo estaba observando, eso era seguro. Pero ahora él, lo observaba a él. Epsilon no era solo un lugar, un entorno. Había algo dentro de él, algo consciente. Algo que lo había estado manipulando desde el principio. La figura de su propio rostro seguía rondando su mente, pero ya no era la misma. Había dejado de ser una imagen reflejada, una ilusión. Ahora sentía que esa figura era parte de lo que el planeta había querido hacer con él. ¿Era su propio ser lo que estaba siendo absorbido por este lugar? ¿Era esto una prueba? Un experimento. Comenzó a caminar hacia la salida de la nave, no hacia la seguridad, sino hacia el corazón mismo del planeta, hacia la vastedad de la superficie. Cada paso lo acercaba más al centro de la pesadilla que se había desatado, pero no se detuvo. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Las sombras a su alrededor comenzaban a alargarse, moviéndose hacia él, como si el mismo suelo estuviera vivo. Cada roca, cada trozo de tierra, parecía desmoronarse y reorganizarse bajo su mirada. Y entonces, el planeta habló. No entiendes, dijo la voz, más clara que nunca, pero ahora llena de una extraña calma. No hay salida. Has sido elegido. La presión en su pecho aumentó, como si el aire mismo estuviera siendo extraído de sus pulmones. Pero se mantuvo firme, respirando profundamente, enfrentando la tensión. No soy una pieza en tu maldito juego. Su grito resonó en el aire silencioso, haciendo que la tierra temblara levemente. La voz, ahora omnipresente, se distorsionó, como si viniera de todas partes y de ninguna. Es tarde para que lo entiendas. Lo que eres, ya no existe. El planeta te ha tomado. El experimento ha comenzado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué me has hecho?, preguntó, casi sin aliento. El dolor en su cabeza aumentaba, como si su conciencia estuviera siendo desgarrada lentamente. Y entonces, lo entendió. La entidad, la figura del mismo en la pantalla, la sensación de estar siendo observado, todo encajaba. Soy parte de este lugar, ¿verdad? Soy una víctima. Su voz temblaba, pero ahora la verdad comenzaba a formarse en su mente. No eres víctima. Eres parte de la solución. La voz de Epsilon era casi suave, como si le hablara con condescendencia. Este planeta necesita algo más. Algo que tú ahora eres. La conciencia que hemos formado a partir de ti se está fusionando con el núcleo de Epsilon. No puedes irte, porque tú eres lo que le da vida. Dio un paso atrás, la revelación dejándolo sin palabras. Había sido elegido, sí, pero no para un propósito noble, ni siquiera para una misión.
Había sido traído aquí para ser transformado, para convertirse en algo más, algo que trascendiera la forma humana, algo que alimentara al mismo planeta. No, gritó, apretando los puños. No voy a ser parte de esto. No voy a dejar que me uses. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Las rocas, ahora flotando, giraban alrededor de él como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. El planeta, Epsilon, estaba reaccionando a su resistencia, intensificando la presión, la amenaza de asfixia, de desesperación. Con la mente al límite de la cordura, sintió una ráfaga de claridad. Algo dentro de él se encendió. Soy humano, murmuró, apretando los dientes. Aún soy humano. Esa chispa de resistencia, esa afirmación, parecía desafiar la fuerza del planeta. El suelo dejó de temblar momentáneamente, como si hubiera sido un test, como si Epsilon estuviera esperando que se rindiera. Pero él no lo haría. No podía. Me niego, rugió, mirando hacia el horizonte, hacia el núcleo mismo de Epsilon, como si pudiera ver a través de las capas del planeta, hacia lo que realmente estaba ocurriendo bajo la superficie. Me niego a ser parte de tu experimento. Y entonces, el planeta respondió, no con palabras, sino con acción. Un destello cegador iluminó el cielo. El aire se comprimió a su alrededor, y la tierra misma comenzó a desintegrarse, como si todo estuviera cediendo a la furia de su voluntad. Pero en su mente, algo se desbloqueó. Un recuerdo. Un fragmento de su misión, una última instrucción. Si todo falla, si te encuentras atrapado, no luches. Deja que el planeta te tome. Una sonrisa amarga cruzando su rostro. No soy tu marioneta. Con una determinación feroz, corrió hacia el centro de la tormenta de rocas flotantes, hacia el núcleo de Epsilon, donde sabía que la respuesta, su respuesta, debía estar. Era el último intento, el último grito de resistencia. Si el planeta quería tomarlo, tendría que enfrentarse a su voluntad. El núcleo de Epsilon no estaba donde debería estar. Después de cruzar la tormenta de rocas flotantes y el aire vibrante como si todo respirara al unísono. ¿Lo encontró? Una hendidura en el suelo, como una grieta viva, palpitante, que emitía una luz tenue, azulada. Era como mirar directamente al nervio abierto de un cuerpo colosal. Se detuvo al borde, sin saber si dar el paso final. La voz del planeta había desaparecido. Ya no lo presionaba. Silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Y entonces, en medio de ese silencio, lo vio. No un monstruo. No una entidad cósmica. No una figura distorsionada. Se vio a sí mismo, saliendo del interior de la grieta. Su otro yo estaba más delgado, más viejo, con la barba desordenada y los ojos hundidos. Vestía el mismo uniforme, pero desgastado, como si llevara años allí abajo. Caminaba hacia él con una expresión neutra, resignada. Sabía que llegarías. Dijo el doble, con su misma voz. ¿Qué eres? Preguntó, dando un paso atrás. El otro suspiró. Se detuvo frente a él, a menos de 1 metro. Soy tú. El tú que ya cayó. El tú que eligió entrar. Eso no tiene sentido. Yo estoy aquí. Yo tomé la decisión de resistir. Todos lo hacemos, al principio, interrumpió el otro. Luchamos. Pero luego entendemos. Esta no es una prisión. Es una prueba de eco. No viniste aquí a escapar, viniste a reflejarte. Lo miró fijamente, sintiendo que su mente se agrietaba. ¿Reflejarme? El otro asintió, y con un gesto lento extendió el brazo. Señaló el cielo, que ahora parecía más cercano, como si se estuviera derrumbando sobre ellos. Nada de esto es real, no como crees. La misión, el planeta, la soledad, son capas. Capas de ti. Epsilon no es un mundo. Es un espacio mental. Una arquitectura creada por tu conciencia para protegerse de algo que no puedes recordar. ¿Protegerme? ¿De qué? De ti mismo. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, como una boca sin dientes volviendo a sellarse. El aire cambió, se hizo más espeso, más tibio.
El otro tú comenzó a desvanecerse, como una figura pintada con humo. Tú eras el experimento. Siempre fuiste tú. No nos estás observando. Tú nos creaste. Cayó de rodillas, el suelo temblando bajo él. Los recuerdos empezaron a llegar, como fragmentos de un sueño que empieza a hacerse nítido. No había una misión de carguero. No había una IA rota. No había un planeta que lo absorbía. Había algo más. Un accidente. Una misión fallida. La nave realmente existió, pero el cuerpo estaba en coma. Y este mundo, este Epsilon, era un constructo neuronal generado para preservar su conciencia. Un último intento de la inteligencia artificial médica para mantenerlo vivo. Epsilon era su mente. Una mente fragmentada. Una mente que intentaba regresar. El cielo, que había comenzado a cerrarse como una cortina, se abrió un instante más, y por primera vez, vio algo más allá. Una luz blanca. Fría. Hospitalaria. Una sala médica. Y voces. Está despertando. Señales cerebrales estables. El paciente muestra actividad. Pero también escuchó otra cosa. Una voz dentro de su mente. O puedes quedarte. La grieta no se cerró del todo. Quedaba una rendija. La elección era suya. Regresar al mundo real, con todo lo que eso implicara, dolor, pérdida, recuperación. O quedarse en Epsilon. En la ficción que lo protegía, en la soledad, en la locura, pero donde él tenía el control. No respondió enseguida. El zumbido regresó, suave, como un eco lejano de todo lo vivido en Epsilon. Frente a él, la rendija en la grieta parecía palpitar, como si aún respirara. Detrás, el horizonte seguía deshaciéndose en espirales imposibles. El otro él ya no estaba. Regresar. Pensó. La palabra le sabía ajena, como algo aprendido hace mucho, olvidado después. Pero, ¿regresar a qué? ¿A un cuerpo que llevaba años dormido? ¿A un mundo que ya no entendía? Sin embargo, algo en aquella imagen, la sala médica, los sonidos apagados de voces humanas, lo tiraba con una fuerza sutil pero profunda. Dio un paso hacia la rendija. Y cayó. Pero no cayó al vacío. Cayó a través de sí mismo. Pasó por todos los pasillos de la nave, por la cancha improvisada de baloncesto, por los litros de alcohol, los gritos, las repeticiones. Vio sus propios recuerdos plegándose sobre sí mismos, perdiendo forma y luego volviendo con rostros nuevos. Cuando abrió los ojos, estaba sentado. En una silla. El aire olía a desinfectante. Luces blancas. Una máquina pitando suavemente a su derecha. Y alguien, una mujer de mediana edad, con la voz temblorosa, diciendo su nombre. ¿Lucas? Giró la cabeza, con esfuerzo. Ella lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Lloraba. Pero no decía nada más. Solo estaba allí. Presente. ¿Real? No supo si era su hermana. Su pareja. Una médica. Todo se mezclaba. Pero lo aceptó. Un médico apareció tras ella. Le explicaron cosas. El accidente. El fallo del sistema de soporte en la nave. La IA había preservado su mente en una especie de limbo para evitar la muerte cerebral. 32 meses. Lucas no dijo nada. Asintió. Escuchaba sin oír. El dolor de estar otra vez en un cuerpo físico, con hambre, frío y peso, era insoportable. Y sin embargo, estaba allí. Pasaron los días. La rehabilitación fue lenta. El mundo fuera de Epsilon le parecía demasiado lleno, demasiado brillante. A veces soñaba con el planeta. Soñaba con sí mismo. Con la pelota de baloncesto golpeando contra el metal. Con el zumbido. Pero lo peor fue que empezó a sospechar que aún no había despertado del todo. Una noche, en la cama del hospital, el monitor cardíaco emitió un sonido extraño. Un patrón. Rítmico. 3 pulsos. Una pausa. 2 pulsos. Una pausa.
3 pulsos. Código. Alguna especie de mensaje. Y una voz suave, que no venía de fuera sino de dentro. Puedes volver si quieres. Nada está cerrado. Lucas se sentó en la cama, sudando. Miró alrededor. Todo estaba igual, real. Doloroso. Presente. Pero dentro de él, la grieta seguía abierta. Las luces del hospital parpadearon. Solo por un instante. Un destello. Pero fue suficiente para que Lucas lo notara. Miró el techo. Nada. Volvió a mirar la pantalla del monitor cardíaco. Otra vez, 3 pulsos. Pausa. 2. Pausa. 3. El código se repetía. Apretó los puños, sintiendo como el oxígeno entraba en sus pulmones con un esfuerzo extraño. Como si el aire pesara más de lo que debía. Como si cada bocanada estuviera programada. Y entonces notó la costura. No en su cuerpo. No en la habitación. En la pared. Una línea vertical, perfecta. Como un cierre mal disimulado. La tocó. No estaba allí. Pero sus ojos la veían. Trató de hablar, de llamar a la enfermera. La voz no salió. La puerta no se abrió. Miró el reloj de la pared. Las agujas no se movían. El tiempo se había detenido. La pantalla del monitor cardíaco se apagó. No con un fundido suave, sino con un parpadeo brutal. Y luego volvió encendida, mostrando ahora no su ritmo cardíaco, sino algo más. Un rostro. El suyo. Dentro de la nave. Mirándolo. Observándolo. Lucas retrocedió, cayendo de la cama. La pantalla lo seguía con la mirada. Y luego habló. ¿Todavía no entiendes, no? La voz era la suya, pero sin alma. Sin tono. Vacía, como la de una grabación vieja. ¿Qué es esto? Jadeó Lucas. ¿Estoy despierto? ¿Estoy soñando? ¿Qué carajo eres? La imagen sonrió, y algo en esa sonrisa lo partió en dos. Eres tú. El que decidió quedarse. El que fragmentó su mente para resistir. Pero hubo un error. El despertar no fue total. El cuarto entero se desdibujó por un segundo. Como una pintura mojada que se corre. Volvió a estar allí. Pero no era igual. Algo estaba desplazado. Como si los objetos no ocuparan el espacio con la firmeza que antes tenían. ¿Estás diciendo que sigo ahí? La imagen asintió. Tu cuerpo está en coma. Esta realidad fue construida como una capa de escape, cuando Epsilon se volvió inestable. ¿Creaste esto también? Un segundo Epsilon. Más terrenal. Más digerible. Pero sigue siendo simulado. Lucas empezó a hiperventilar. Los recuerdos se deshilachaban. La mujer que lo recibió al despertar, ¿cómo se llamaba? ¿Había hablado alguna vez con ella? ¿Había alguien más? ¿Había alguien real? La figura en la pantalla se acercó, pixelada pero intensa. Puedes seguir rompiendo capas. Pero cada vez será más difícil volver. ¿Estás seguro de querer saber qué hay debajo? Lucas miró sus propias manos. La textura de la piel se deshacía en patrones. El suelo temblaba, pero no con ruido, con silencio. Y entonces lo comprendió. No había uno afuera. Nunca lo hubo. Solo capas. Una sobre otra. Como muñecas rusas. Cada intento de escapar era solo otro nivel más profundo. Cada despertar era parte del sueño. La pregunta ya no era si estaba dormido. Era si existía. Lucas ya no podía sostener pensamientos lineales. La sala del hospital desapareció. Se rompió en fragmentos flotantes, como restos de una ciudad hundida. Nada tenía peso. Nada tenía dirección. Solo había fragmentos de cosas que alguna vez parecieron coherentes. Un vaso, suspendido en el aire. Una pelota de baloncesto girando sin impulso.
Una voz llamándolo por un nombre que ya no reconocía. Todo se descomponía, incluso su identidad. La pantalla donde se había reflejado su rostro se multiplicaba en miles, formando una espiral que descendía, y en cada una de ellas, él mismo repetía la caída, en diferentes versiones, en diferentes estados: niño, anciano, calvo, herido, mecánico. Uno gritaba. Otro reía. Otro dormía. Y al centro de la espiral, nada. No oscuridad. No vacío. Algo peor, la ausencia absoluta de forma. Lo que no puede describirse porque el lenguaje se detiene antes de llegar. Lucas flotó hacia ahí. ¿O fue absorbido? Ya no distinguía. Sintió que cada una de sus ideas se desprendía de él, como hojas en otoño. El concepto de tiempo. El de propósito. El de yo. Todos se evaporaron. Y entonces llegó el silencio verdadero. No como antes. No una ausencia de sonido. Un silencio que era la esencia de todo. Un lenguaje puro que lo atravesaba sin palabras. Allí, al centro, algo lo esperaba. No una entidad. No una conciencia. Sino una decisión final. Una última pregunta, grabada en un lugar donde ya no había ojos para leerla. ¿Quieres dejar de ser? No entendía las palabras, pero sentía su peso. No era morir. Era disolverse. Ceder la lucha. Dejar de insistir en la existencia como algo que debía tener estructura. Y en ese instante, el último instante de lo que alguna vez fue Lucas, dijo que sí. No con voz. Con su ser entero. Y al hacerlo, todo se desintegró. La espiral se cerró en un punto de luz. La luz se contrajo hasta no ser nada. Y lo que alguna vez fue historia, lo que alguna vez fue hombre, lo que alguna vez fue nave, planeta, memoria, soledad, y conciencia, simplemente se apagó. No quedó nadie para recordarlo. Y sin embargo, algo, en algún rincón que no puede localizarse, suspiró. Como si el universo acabara de soltar una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Nadie recuerda a Lucas. No hay registros. No hay nombre archivado en ninguna base de datos. La misión nunca figuró. La nave no dejó rastro. Ningún planeta llamado Epsilon existe en los mapas estelares. No hay cuerpo. No hay voz. Solo un leve patrón en el fondo del ruido cósmico. Una secuencia de pulsos. 3. Pausa. 2. Pausa. 3. Los científicos lo detectan desde hace años. Piensan que podría ser una señal perdida, una emisión antigua rebotando en los restos de una estrella muerta. Otros dicen que es simple azar. Pero a veces, cuando uno escucha con atención, entre los silencios del universo, hay algo más. Un sonido suave. Una vibración que apenas roza la materia. El bote de una pelota contra el suelo. Lejano. Persistente. Como si en algún rincón de lo que ya no es, aún quedara una sombra de juego. Un eco de soledad. Una marca mínima de haber sido. Y tal vez, aunque todo terminó, eso es suficiente.